La plaza vibraba con el ruido. Las banderas ondeaban con el viento del atardecer. Los tambores retumbaban en los altavoces. Y la enorme estructura de cristal de la Torre Hall brillaba por encima de todo. Miles de personas se apretaban hombro con hombro, estirando el cuello para ver el escenario. Esta noche era el momento de la ciudad, la inauguración de su edificio más alto. En el centro, bajo el intenso resplandor de los reflectores, Richard Hall estaba de pie tras un podio. 70 años. Cabello canoso peinado hacia atrás. Su presencia aún llenaba la plaza. Las cámaras seguían cada uno de sus gestos, transmitiendo su rostro a todos los televisores de Chicago. Levantó una mano, listo para hablar. No muy lejos del escenario, oculto a la sombra de una escalera, Ethan Walker se apretaba contra el frío hormigón. 12 años, con la sudadera con capucha rota, agarrando una bolsa de papel que colgaba con 2 rebanadas de pan duro. Le dolía el estómago, pero sus ojos no dejaban de escudriñar. La supervivencia le había enseñado a fijarse en las señales más pequeñas. Un cubo de basura abierto, un guardia distraído, una moneda brillando en la cuneta. Ese instinto lo salvó ahora. Al otro lado de la calle, 47 pisos más arriba, un tenue destello cruzó un cristal. La mirada de Ethan se fijó en él. No era la luz del sol. Era demasiado estrecha, demasiado deliberada. Una línea roja brilló, luego se fijó, apuntando al escenario. Se le secó la garganta. Había visto a su padre saludar y gritar una vez en una obra, advirtiendo de un cable a punto de romperse. Nadie lo escuchó. El cable se rompió. Su padre nunca volvió a casa. Desde ese día, Ethan cargó con un miedo más agudo que el hambre. El miedo a que, cuando hablara, nadie le creyera. La multitud rugió, contando los días para los fuegos artificiales. Ethan trepó por la barandilla, con la voz tensa contra la música, los vítores, los tambores. Hay un francotirador por un instante. El silencio se extendió como una onda expansiva. Los rostros se giraron. Algunos fruncieron el ceño, otros rieron. Un jardinero negro se abalanzó sobre Ethan, tirando de él hacia abajo y torciendo su brazo tras la espalda. La bolsa de papel se rompió. Mentiras de pan se esparcieron por el pavimento, pisoteadas por desconocidos. En el escenario, Richard Hall titubeó a media frase. Miró hacia el alboroto, entrecerrando los ojos. Luego, restándole importancia, se aferró al podio y continuó. La multitud volvió a vitorear. Los fuegos artificiales silbaron, esperando su lanzamiento. Y Ethan, inmovilizado, sin aliento, su advertencia perdida bajo el rugido, miró hacia el piso 47, sabiendo que lo que había visto era real. La puerta se cerró de golpe tras él. Ethan entró a trompicones en una estrecha sala de mantenimiento, con el brazo dolorido por la torcedura del guardia. Una silla plegable, una mesa destartalada y una bombilla parpadeante hacían que el espacio pareciera más una celda que un almacén. El sonido de tambores y vítores de la plaza se filtraba a través de los muros de hormigón, apagado y distante, como si la celebración perteneciera a otro mundo. «Siéntate», ordenó el guardia. Ethan se dejó caer en la silla, agarrándose la muñeca. Su pecho subía y bajaba, pero sus ojos no dejaban de mirar la pequeña rejilla de ventilación sobre la puerta, la única abertura al exterior. A través de ella, captó tenues ecos de la cuenta atrás. Apretó las palmas de las manos contra la mesa. «No lo entiendes», dijo, forzando las palabras. Era una mira telescópica. Una mira telescópica al otro lado de la calle, en el piso 47. «Si no detienes esto, alguien morirá». El guardia se cruzó de brazos, indiferente. «Tienes suerte de que no te llevemos directamente al penal de menores. No se grita ese tipo de cosas en un evento público». Ethan negó con la cabeza, con la desesperación en aumento. «Sé lo que vi». El cristal no solo brilló. Lo rastreó. Lo siguió. Su voz se quebró,
pero su mirada permaneció firme. Si no me cree, la gente de afuera lo pagará. El guardia dejó escapar un suspiro brusco, tocando su radio. Un pequeño problema mental contenía un posible trastorno mental. Miró a Isen. Quédese quieto. La puerta se cerró. Por un momento, Isen se quedó solo con la luz vibrante y el sonido de los fuegos artificiales retumbando en lo alto. Se apretó los puños contra la frente, intentando aferrarse a la imagen. 47 pisos arriba, un destello que no le pertenecía. Había gritado. Había hecho lo que su padre nunca tuvo la oportunidad de hacer. Pero ya nadie escuchaba. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez no era el guardia. Una mujer entró. Una chaqueta oscura de unos 40 y tantos años, su placa prendida al cinturón. Se movía con la calma de alguien acostumbrado al ruido y al caos, pero nunca engañado por ellos. Retiró la silla frente a él y se sentó. Isen Walker. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo estás? Tu nombre, dijo, dando un golpecito a la carpeta que tenía bajo el brazo. La había recogido del registro del refugio local. Soy la detective Clara Evans. Acabo de verte casi aplastada ahí fuera. Su mirada se agudizó. Ahora dime exactamente qué viste. Isen se inclinó hacia adelante, en voz baja pero urgente. Era un osciloscopio. Torre Sur, piso 47. Un punto rojo, rápido, luego fijo. Estaba sobre él. ¿Sobre Richard Hall? Sí. Clara lo estudió. La ropa del chico estaba desgastada, le temblaban las manos, pero su mirada no se desviaba. No estaba inventando una historia para llamar la atención. Estaba concentrado en los detalles. De su tableta, sacó un gráfico. Lecturas de los sensores de luz instalados en el cristal de la Torre Hall. 2 destellos nítidos. Los AIX, con solo minutos de diferencia, se habían registrado contra el ruido de fondo del evento. Ella ya lo había notado. Ahora las palabras de este chico coincidían. Clara exhaló lentamente. De acuerdo, dijo, poniéndose de pie. Quédate aquí. No te muevas. Lo comprobaré yo misma. Espera. Isen se aferró al borde de la mesa. ¿Me crees? Sus ojos se encontraron con los de él, firmes pero con amabilidad. Creo que viste algo que vale la pena comprobar. Es suficiente. Abrió la puerta y salió al pasillo. El ruido de la celebración entró como un rayo, y luego se desvaneció al cerrarse. Solo, Isen se quedó paralizado, con el pulso retumbando en sus oídos. Había gritado. Alguien finalmente lo había escuchado. Pero fuera de los muros, los fuegos artificiales inundaron la ciudad de color y humo, y el piso 47 seguía observando. Richard Hall estaba en el podio. Las luces de la Torre Hall brillaban tras él como un monumento al triunfo. Las cámaras se alineaban en el escenario, capturando cada palabra para el noticiero de la noche. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban la fatiga de un hombre que se había pasado la vida demostrando su intocable. Esta torre, declaró, no es solo hormigón y acero. Es un símbolo de la resiliencia de nuestra ciudad. La multitud rugió, sus vítores resonando en los cañones de cristal del centro de Chicago. Los fuegos artificiales estallaron en lo alto, tiñendo el cielo de estallidos rojos y dorados. El reflejo de Richard brilló contra la pared transparente del telón de fondo. Y entonces ocurrió. Un sonido demasiado agudo para confundirse con fuegos artificiales, como el chasquido de un látigo contra un cristal. El público se quedó sin aliento. Una fractura fina se extendió por el dolor invulnerable detrás de Richard, esparciendo pequeños fragmentos sobre el suelo pulido. El multimillonario se quedó paralizado a media frase, con la mirada fija en la marca irregular a pocos centímetros de su hombro. La seguridad se abalanzó sobre él. La multitud estalló en gritos, empujones, sillas derribadas mientras el pánico se extendía por la plaza. Los camarógrafos se agacharon para cubrirse, sus transmisiones en vivo capturando el caos.
Richard se estabilizó en el podio, con los nudillos blancos y la mente dando vueltas. Pero un pensamiento se abrió paso entre el ruido. Ese chico, el que gritó. Detrás del escenario, Clare Evans apretó más su auricular. El pico de datos que había notado antes ahora cobraba un sentido escalofriante. Se abrió paso entre la multitud de asistentes. «Saludad adentro», gritó. Pero mientras los guardias protegían a Richard, la mirada de Clara siguió el ángulo del cristal roto. Su instinto le gritó. La bala no estaba destinada a granizar. La trayectoria era más baja, más cerrada, dirigida hacia donde ella misma había estado segundos antes. Su estómago asintió. Se giró hacia el edificio opuesto a la Torre Hall, piso 47. Una silueta se movió contra el resplandor de las ventanas y luego desapareció. Richard fue sacado a empujones del escenario, con la confusión grabada en el rostro. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó, su voz rompiendo el silencio. Clara lo agarró del brazo, encontrando su mirada desconcertada. «Ese chico que despediste», dijo sin aliento. No mentía. Richard parpadeó, el peso de sus palabras se apoderó de él mientras gritos, sirenas y caos inundaban la plaza. Por primera vez en años, el hombre que creía que nada podría sacudirlo sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Y en algún lugar, encerrado en una habitación sin ventanas, Eason esperaba. Su advertencia fue ignorada por todos menos por un detective. La ciudad acababa de descubrir que tenía razón. El sótano de la Torre Hall no se parecía en nada a la resplandeciente plaza de arriba. Las luces fluorescentes zumbaban contra las paredes de hormigón, proyectando largas sombras sobre pilas de sillas plegables y cajas de agua embotellada. El ruido de la multitud y los fuegos artificiales se amortiguaba, reemplazado por el zumbido de los conductos de ventilación y el repiqueteo de botas. Eason estaba sentado en una silla de metal, con las muñecas atadas con una brida de plástico. Su sudadera rota le colgaba sobre su delgada figura, empapada de sudor. Dos guardias de seguridad estaban junto a la puerta, con los brazos cruzados y la mirada fija. Para ellos, él no era un testigo. Era una molestia, un extraviado que había arruinado su evento. Su voz se quebró de tanto gritar. «Lo vi. La luz del piso 47. Tienes que escuchar». Un guardia resopló. «Lo que viste fueron fuegos artificiales reflejándose en el cristal. Casi causas un disturbio, chico». Eason negó con la cabeza violentamente. «No, no fueron fuegos artificiales. Sé lo que vi. Fueron». Sus palabras eran confusas, desesperadas. Cuanto más hablaba, menos parecían creerle. El recuerdo de la voz de su padre le asaltó la mente. «Si ves peligro, hablas. Aunque se rían, aunque se alejen, hablas». Él había hablado. Y ahora, al igual que su padre, lo ignoraban. Sobre él, el edificio tembló levemente con el impacto de las balas. Se estremeció. Sintió una opresión en el pecho, pero los guardias ni siquiera levantaron la vista. Para ellos, no era nada. Mientras tanto, en un pasillo privado del piso superior, Richard Hall era conducido por guardaespaldas hacia un ascensor seguro. Él los empujó, con voz aguda y frustrada. «Dejen de arrastrarme como si fuera un anciano frágil. Necesito respuestas». La detective Clara Evans siguió su paso, con expresión tensa. Ese cristal no se rompió de la nada. Alguien disparó. ¿Y si ese chico? Como si dijera la verdad, Richard, cortala. Ese chico es un niño de la calle que gritó tonterías en medio de mi discurso. Ahora me lo dices. Se detuvo, con la voz quebrada. Por primera vez, admitió la posibilidad en voz alta. «Me estás diciendo que podría haber tenido razón». Clara no pestañeó. «Te digo que alguien quería el caos esta noche, y si sigues ignorando las advertencias por quien las emite, te vas a arrepentir». Richard no dijo nada. Sus palabras le impactaron más de lo que quería admitir. Ya había ignorado advertencias antes.
Advertencias de gente que consideraba inferior. A veces el precio era solo dinero. A veces vidas. De vuelta en el sótano, Isen hundió la cabeza entre las manos. Su pulso aún se aceleraba con la imagen del rayo rojo deslizándose sobre el cristal. Susurró para sí mismo, casi como una promesa. No estoy loco. Sé lo que vi, y si nadie me escucha, encontraré la manera de demostrarlo. El sonido de las sirenas se elevaba débilmente en la distancia, acercándose a cada segundo que pasaba. La ciudad arriba se desmoronaba, pero aquí, bajo tierra, el niño que había visto la verdad permanecía solo, sin ser escuchado ni visto, y ya soportando el peso de lo que vendría después. El primer acto estaba terminando, y la guerra por la fe apenas comenzaba. Las noticias viajan rápido en Chicago, especialmente cuando llegan envueltas en espectáculo. Por la mañana, la plaza frente a la Torre Hall ya no estaba iluminada por fuegos artificiales, sino por el resplandor azulado de las furgonetas de noticias estacionadas unas contra otras. Los micrófonos ondeaban, las cámaras recorrían la brillante fachada del edificio, y todos los medios repetían el mismo titular. Niño sin hogar interrumpe el discurso de un multimillonario. Afirma ataque de francotirador. Los presentadores rieron entre dientes mientras repetían el clip. Una flacucha voz de 12 años, quebrada, gritaba al alcance de un micrófono: «Hay un francotirador ahí arriba». Cada repetición era seguida por las risas de los invitados al estudio. Era el material perfecto para una noche de fiesta. Un niño pobre con ojos desorbitados, gritando sobre asesinos en medio de una celebración corporativa, pero en la sala de espera del sótano. No tenía nada de gracia. Isen estaba sentado en el borde de una cama fría, con las rodillas pegadas al pecho, un vaso de agua de papel intacto en el suelo. Cada sonido del pasillo, portazos, ecos de botas, le apretaba el estómago. Había dicho la verdad, pero el mundo ya lo consideraba un espectáculo. El guardia de seguridad de la noche anterior se asomó a la puerta. «Chico, eres famoso. Están publicando tu cara en todas las noticias de la mañana. Felicidades. Eres oficialmente el payaso de la ciudad». Su risa era hueca, resonando por el pasillo mientras se alejaba. Isen se apretó los puños contra los ojos, luchando contra el calor que ardía tras ellos. No era la burla lo que dolía. Era el peso de un déjà vu. La advertencia de su padre, ignorada. Su muerte, desestimada. Ahora volvía a ocurrir. Solo que esta vez, Isen era el que no había sido escuchado. Arriba, la detective Clara Evans estaba frente a una hilera de monitores. Las imágenes de la plaza se reproducían en bucles sin fin. La multitud gritaba. Richard Hall se quedó paralizado a mitad de su discurso y el chico se lo llevaban a rastras. Clara Ara se cruzó de brazos, recordando el momento en que Isen señaló hacia la torre. Sus palabras fueron aleatorias. Sus ojos se habían fijado en algo específico. Frunció el ceño. «Revisa los registros del sensor de luz de anoche», le dijo al técnico que estaba a su lado. Unas pocas pulsaciones después, los números se desplazaron por la pantalla. Justo en el momento en que Isen gritó, uno de los sensores de la azotea del edificio de enfrente registró un pico. Breve pero claro. Un reflejo, un destello. Clara apretó la mandíbula. «Bueno, chico», murmuró en voz baja. «Quizás no estés tan loco como creen». Mientras tanto, en su ático, Richard Hall revisaba las noticias en una tableta. El rostro del chico aparecía en la pantalla una y otra vez, seguido de los expertos especulando sobre su salud mental, sus motivos, su ansia de atención. Richard dejó la tableta con una exhalación brusca. Quería olvidarlo todo, enterrar la vergüenza y seguir adelante. Sin embargo, una vocecita lo atraía, el recuerdo del cristal rompiéndose a centímetros de su mano. Richard Hall estaba vivo hoy, pero quizás no por casualidad. «Abajo, abajo», Isen susurró en el silencio de su celda, su voz, pero firme. «Ya verán. Algún día, todos lo verán».
El chico que nadie creía que iba a importar más de lo que nadie podía imaginar. La sala de detención olía a lejía y aire viciado. Eason estaba sentado en el catre, mirando la luz parpadeante del techo. Cada tic-tac del reloj lo sumía más en la misma pesadilla. Nadie escuchaba, nadie creía. Pero en algún lugar sobre él, Clara Evans paseaba por un pasillo lleno de gritos. El técnico repitió los datos del sensor una vez más. El pico de luz justo cuando Eason gritó. Los instintos de Clara se agudizaron. Había construido su carrera con una sola regla. Las coincidencias rara vez eran coincidencias. Se alisó la chaqueta. «Quiero que lleven a ese chico a una sala de interrogatorios», ordenó. El guardia frunció el ceño. «Solo es un chico de la calle. Los medios dicen que se lo inventó. Los medios no se encargan de mis casos». Clara espetó. «Muévelo». Minutos después, Eason se encontró en una pequeña sala de interrogatorios. La mesa entre él y Clara brillaba bajo una sola lámpara. Mantuvo la mirada baja, esperando otra ronda de burlas. Pero la voz de Clara era diferente. Tranquila, mesurada. «Eason, ¿verdad? Vi cómo mirabas anoche. No a los fuegos artificiales, ni a la multitud, ni a la torre. Dime exactamente qué viste». Levantó la cabeza de golpe. La sorpresa se reflejó en su rostro. Por primera vez, alguien no lo estaba llamando mentiroso. «Hubo un destello», dijo, con las palabras atropelladas. No era la luz del sol, se movía como un cristal rojo. «Mi padre me enseñó sobre los reflejos. Trabajaba en la construcción. Sé cómo es la mira de un rifle». Clara lo observó. Sus detalles no eran conjeturas descabelladas. Eran precisos, basados en la experiencia. Antes de que pudiera presionar más, la puerta se abrió. Richard Hall entró, con Marcus a su lado. Su expresión era indescifrable, a partes iguales de curiosidad e irritación. «Así que este es el chico que casi me arruina el estreno», dijo Richard con tono seco. Se sentó frente a Eason. Eason apretó los puños sobre su regazo. Quiso gritar de nuevo para obligar a Richard a creerle. Pero Clara levantó una mano suavemente, guiando a la sala. «Señor Hall», dijo con voz serena. «He visto pruebas que sugieren que la afirmación de este chico podría no ser del todo falsa». Richard arqueó una ceja. «¿Pruebas?». Clara deslizó el informe del sensor por la mesa. El reflejo coincidía con el cristal óptico. En ese mismo instante gritó. El silencio se prolongó. Richard tamborileó con los dedos sobre la mesa, mirando a Eason. Por primera vez, el multimillonario no lo despidió de plano. Pero junto a Richard, Marcus se acercó. Su susurro fue cortante, solo para su jefe. «Es una pérdida de tiempo. Te está manipulando para ganarte la compasión». Eason captó el susurro, con el pecho apretado. Reconoció el mismo despido que le había costado la vida a su padre. Su voz rompió el aire pesado. «No miento. Si me ignoras, alguien morirá». Richard entrecerró los ojos. Algo en la convicción del chico lo sacudió. Por primera vez desde que se apagaron los fuegos artificiales, la duda abrió una grieta en la certeza del multimillonario, y las grietas solían ensancharse. A la mañana siguiente, el gran vestíbulo de la Torre Hall volvió a bullir. Los agentes de seguridad se movían en formaciones más cerradas, con sus radios resonando con constantes actualizaciones. Los periodistas habían invadido el edificio, ansiosos por convertir la falsa alarma de la noche anterior en titulares. Richard Hall atravesó el salón de mármol con Marcus siguiéndolo de cerca, sus zapatos lustrados resonando contra el suelo. Su rostro no delataba emoción alguna, pero Clara pudo ver la tensión en su mandíbula. Se movió rápidamente para seguirle el ritmo. «Señor Hall», dijo con firmeza, «quiero más cámaras en los pisos superiores. Si el chico tiene razón, anoche fue solo el principio». Marcus lo interrumpió antes de que Richard pudiera responder. «Detective, con todo respeto,
La ciudad no puede permitirse la histeria cada vez que un chico de la calle quiere atención. Ya estamos arreglando el desastre de relaciones públicas. Richard no respondió. Simplemente levantó una mano, silenciando a Marcus. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la gran pared de cristal que daba a la plaza. Por una fracción de segundo, recordó la voz desesperada de Isen resonando entre la multitud. No me ignoren. Alguien va a morir. Arriba, los preparativos para la firma del contrato estaban en marcha. Los ejecutivos llenaban el espacio de conferencias, con botellas de champán enfriándose en cubos plateados. La sala relucía de dinero y poder. Clara se quedó cerca de la entrada, observando las líneas de visión del balcón. Sus instintos le gritaban. El peligro no había desaparecido. Y entonces sucedió. Un fuerte crujido hendió el aire. La bala se estrelló contra la pared de cristal, provocando fracturas como telarañas en su superficie. Los fragmentos llovieron sobre la mesa de conferencias. Jadeos y gritos llenaron la sala. Richard se tambaleó hacia atrás, con el corazón en un vuelco. Por un instante, pensó que el disparo iba dirigido a él hasta que Clara lo apartó de un empujón y los siguientes fragmentos le cortaron la manga. La bala había sido dirigida directamente a ella. Seguridad se apresuró, arrastrando a los ejecutivos al suelo. Clara se estabilizó, con los ojos encendidos. «Te lo dije», susurró entre dientes, con la sangre filtrándose en el puño. Richard se quedó paralizado. Por primera vez en años, la seguridad del multimillonario se desmoronó. Isen no había estado pidiendo atención. Había tenido razón desde el principio. Marcus se acercó de nuevo, susurrando con urgencia, «Tenemos que sacarte ya». Pero la mirada de Richard permaneció fija en el cristal roto, mientras su mente repasaba la advertencia de Isen. Susurró para sí mismo, casi con incredulidad. Lo vio antes que nadie. Y en algún lugar, en una habitación cerrada con llave en la planta baja, un niño de 12 años estaba sentado solo, esperando que alguien le creyera. La habitación seguía bulliendo de pánico. Los ejecutivos salieron corriendo, sus zapatos crujiendo contra los cristales rotos. Clara se presionó una servilleta en el brazo sangrante, con voz aguda pero firme. «Richard, esto no era casualidad. Alguien sabía dónde estaría». Richard la miró fijamente, luego al dolor que podría haber sido. En su ataúd o en el de ella. Sintió una opresión en el pecho. Por primera vez, se sintió expuesto, impotente. Marcus se inclinó. «Necesitamos sellar el edificio. Llamar a la junta. Adelantarse a esta historia». Pero Richard lo interrumpió con un tono tan frío que dejó a Marcus paralizado a media frase. «No, primero bajamos». Minutos después, la pesada puerta de la sala de espera se abrió con un crujido. Isen se sentó en el borde de una silla de metal, con las pequeñas manos apretadas. En cuanto Richard entró, Isen levantó la vista. Sus ojos oscuros no reflejaban miedo, solo un fuego tenaz. Richard estaba frente a él, en silencio al principio. El peso de lo que acababa de suceder oprimía cada palabra. Finalmente, su voz rompió el silencio. «Dijiste que alguien moriría si no escuchaba». Isen tragó saliva con dificultad y ella casi lo hizo. Asintió hacia Clara. «Vi el cristal. Sé lo que vi anoche». Marcus se burló, intentando restarle importancia. «Esto es absurdo. Él solo está redoblando sus esfuerzos porque quiere atención». Pero Clara dio un paso adelante, con el brazo vendado temblando ligeramente. «No, Marcus. El ángulo del disparo coincide exactamente con lo que dijo el chico. Llevo 20 años en la policía. Nunca he visto a un chico describir una línea de visión con tanta precisión sin estar presente». La mirada de Richard no se apartó de Isen. Por primera vez, su voz de acero transmitía algo diferente. «Duda y quizás respeto. Cuéntamelo todo. Empieza desde el momento en que viste ese reflejo». Isen se inclinó hacia adelante, con palabras claras e imperturbables. Describió el destello, el ángulo, el ritmo del barrido de luz,
el diminuto destello rojo que reconoció de rebuscar en aparatos electrónicos viejos. Cada detalle atraía a Clara, asintiendo. Richard escuchaba en silencio. Los recuerdos volvían a su lugar. Años atrás, un inspector de seguridad le había rogado que detuviera la operación de una grúa. Richard lo ignoró. Horas después, el acero se derrumbó, cobrando vidas. Una de ellas era la del mejor amigo de su hijo. Exhaló lenta y pesadamente. Por primera vez desde que comenzó el caos, lo creyó. La voz de Isen se suavizó, pero sus palabras fueron hirientes. Mi padre también intentó advertir a la gente. Nadie escuchó. Murió por eso. No voy a dejar que eso vuelva a suceder. La habitación se quedó en silencio. Richard se sentó en la silla frente al chico. Sus miradas se encontraron, no como las de un multimillonario y un niño sin hogar, sino como dos personas unidas por el peso de ser ignoradas. Y por primera vez, Richard Hall susurró palabras que nunca pensó que diría. Quizás eres el único al que debería haber escuchado desde el principio. El equipo de seguridad selló la sala de conferencias dañada, metiendo a los ejecutivos heridos en vehículos blindados. Afuera, los equipos de noticias pululaban como buitres. Sus cámaras enfocaban los cristales rotos en lo alto de la Torre Hall. Dentro, Richard caminaba de un lado a otro de una oficina privada. Su rostro, normalmente sereno, mostraba líneas de furia y duda. Clara estaba sentada frente a él, con el brazo herido vendado y su bloc de notas ya lleno de bocetos rápidos y precisos de líneas de visión y puntos de entrada. Isen estaba sentado en el borde de una silla de cuero, todavía agarrando la bolsa de papel rota que se negaba a soltar. Estamos ante un ataque interno, dijo Clara con firmeza. El tirador no eligió ese piso al azar. Conocía la distribución, el momento oportuno, sabía dónde me colocaría. Richard se giró hacia Marcus, que estaba en la esquina con los brazos cruzados. El acceso al piso 47 está restringido. Solo el personal superior puede abrir esas puertas de mantenimiento. Marcus se irguió, con voz mesurada. Es cierto, pero no prueba nada. Los contratistas rotan constantemente. Uno de ellos podría haberlo hecho. Clara intervino bruscamente. Ningún contratista tenía autorización hoy. Revisé la lista. Ese piso estaba reservado para la ceremonia. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, así que quien los dejara entrar tenía autoridad. El silencio oprimió como un peso. La mirada de Richard se detuvo en Marcus, pero su mente seguía volviendo a Isen, el chico que había visto lo que nadie más había visto. Isen se removió en su silla. Su vocecita alivió la tensión. Cuando me colaba en los edificios, aprendí algo. Las cerraduras no importan. La gente sí. Alguien siempre tiene la llave, y alguien siempre decide quién entra. Clara lo miró, casi sobresaltada. Luego, de vuelta a Richard, el chico tiene razón. Esto no era solo un ataque. Era una colaboración. Alguien le dio al tirador la ventana. Richard apretó los puños a los costados. Había construido la Torre Hall para que fuera un monumento, un legado después de todo lo que había perdido. Ahora era un campo de batalla, y la traición se filtraba a través de su estructura de acero. Su voz bajó, firme, peligrosa. Entonces empezamos con cada persona que tenga acceso a ese piso. Marcus, quiero una lista. Cada nombre, cada lágrima. Marcus dudó solo por un instante, pero fue suficiente para que Clara lo notara. Se recostó, con expresión indescifrable. Consigue la lista esta noche antes de que alguien tenga tiempo de borrar sus huellas. Isen abrazó su mochila con más fuerza, observando a Richard con los ojos abiertos y sin pestañear. Por primera vez, no era el único que sentía verdades invisibles que se cernían sobre él desde las sombras. Richard se giró hacia el chico, y aunque su tono seguía siendo brusco, sus palabras contenían algo nuevo. Resolución. Querías que escuchara. Estoy escuchando ahora. No dejes que me arrepienta. Las luces de la oficina ardían hasta altas horas de la noche, reflejándose en las paredes de cristal de la Torre Hall. Afuera, la ciudad seguía su curso,
ajena a las grietas que se formaban en su monumento más alto. Dentro, el aire era denso, cada palabra tenía peso. Clara extendía papeles sobre la pulida mesa de conferencias, registros de acceso, listas de mantenimiento e informes de seguridad del último mes. Eason estaba sentado cerca, con las manos apoyadas nerviosamente en su bolso, siguiendo cada movimiento con los ojos muy abiertos y alerta. Richard se apoyaba en su bastón en la cabecera de la mesa, silencioso pero atento. Marcus entró con una carpeta, con pasos mesurados. «Aquí está la lista», dijo, deslizando los documentos hacia adelante. Su rostro estaba tranquilo, pero Clara notó cómo apretaba la mandíbula. Hojeó las páginas rápidamente. «Qué extraño», murmuró. «Estos registros no muestran ninguna entrada en el piso 47 ayer». Sin embargo, las cámaras captaron la puerta de servicio abriéndose a las 3:42 de la tarde. Marcus se aclaró la garganta. «Podría ser un error del sistema. Estos sensores no lo son». Clara lo interrumpió bruscamente. «La excusa del error no se sostiene. Quienquiera que haya entrado usó un código de autorización válido, y quienquiera que fuera sabía exactamente cuándo llegar». La mirada de Richard se endureció. Se giró lentamente hacia Marcus. «Tú gestionas estos códigos. ¿Lo niegas?» Marcus lo miró fijamente. «Yo los gestiono». «Sí, pero cualquiera del equipo directivo podría haber solicitado acceso». «¿Me estás acusando, Richard?» Clara se recostó en su silla, con un tono sereno, pero afilado como una cuchilla. «Todavía no. Pero alguien aquí miente, y el tirador no apareció de la nada. Tuvo ayuda». Eason, que había estado callado, habló de repente. Su voz era suave pero clara. «Cuando mi padre intentó advertir a los supervisores sobre esa grúa, dijeron que el papeleo no mostró nada malo. Pero el papeleo miente si alguien lo hace mentir». La habitación quedó en silencio. Richard apretó el bastón con más fuerza hasta que sus nudillos se abrieron. Clara estudió a Eason. Luego, los registros de acceso. «Quiero una revisión forense completa de estas entradas», ordenó. «Cada rastro digital, cada comando de anulación, encontrará quien abrió esa puerta». Marcus se movió ligeramente, con una leve gota de sudor formándose en su sien. Richard finalmente rompió el silencio, con voz baja y fría. «Hasta que lo hagamos, Marcus, no salgas de este edificio». Por primera vez en toda la noche, la compostura de Marcus flaqueó, y Eason, sentado a la sombra de gigantes, se dio cuenta de que estaba viendo temblar los muros del poder solo porque él se negaba a guardar silencio. La medianoche envolvió a Chicago en silencio, pero dentro de la Torre Hall, la tormenta solo se hizo más fuerte. El equipo de analistas digitales de Clara estaba encorvado sobre sus portátiles, líneas de código y marcas de tiempo parpadeando en sus pantallas. La sala de conferencias parecía un búnker de guerra. Papeles esparcidos, tazas de café olvidadas, la tensión espesa como el acero. Eason rondaba cerca de la esquina, abrazando su bolsa de papel rota como si fuera una armadura. No entendía el lenguaje informático que llenaba los monitores, pero entendía los rostros. Los analistas fruncieron el ceño, sus murmullos se agudizaron. Algo andaba mal y el ambiente estaba cambiando. Finalmente, Clara se enderezó, con la mirada fija en los registros que se desplazaban. Señaló la pantalla con un dedo. El código de autorización usado a las 3:42 no fue aleatorio. Fue la anulación personal de Marcus Hall. La sala se sumió en un silencio atónito. El bastón de Richard golpeó una vez el suelo de mármol. «Repítelo». La voz de Clara era firme, fría. El tirador entró porque Marcus abrió la puerta. Nadie más podría haber generado ese código. Todas las miradas se volvieron hacia Marcus, que había estado de pie, rígido, cerca de la ventana. Su rostro palideció, luego se endureció hasta convertirse en algo ilegible. Levantó la barbilla como si se atreviera. Que insistieran más. «Es absurdo», dijo Marcus con voz entrecortada.
Esos sistemas se pueden manipular. Cualquiera, con las herramientas adecuadas, podría hacer que parezca que soy yo. Clara no pestañeó. Entonces explica por qué el registro muestra tu tarjeta de identificación. Activa dentro del edificio a esa hora exacta. No estabas con Richard en la plaza. Desapareciste durante 20 minutos. ¿Dónde estabas? La vocecita de Isen rompió el silencio cargado. Lo vi, susurró. Todas las cabezas se giraron. Isen agarró su bolso con más fuerza, pero no titubeó. Cuando la multitud me apartó, lo vi entrar. No estaba en el escenario. La mirada de Richard se clavó en Marcus, no con rabia todavía, sino con algo más pesado. Traición. Después de todo, después de años, su voz se quebró antes de que la estudiara. Abriste la puerta. La máscara de Marcus se deslizó por primera vez. Sus labios se apretaron en una fina línea, sus ojos moviéndose entre Richard, Clara y el chico que se negaba a desaparecer. Clara se acercó, bajando el tono, pero afilando cada palabra. Esto no era solo negligencia. Era intención. Y el tirador no ha terminado. El reloj de la pared marcaba las 1 de la mañana. Cada segundo, acentuando la verdad. Presionando la habitación. Para Richard Hall, el punto de quiebre había llegado. No por la bala del francotirador, sino por darse cuenta de que el enemigo estaba a su lado. Un crujido metálico resonó cuando las persianas automáticas de la torre se deslizaron por las ventanas. En el momento en que la barrera de acero se cerró, crujió. El francotirador disparó. La bala impactó en la persiana con una chispa violenta y rebotó, inofensiva. La explosión sobresaltó a Marcus. Clara aprovechó la oportunidad. Se agachó, desenfundando su arma con un movimiento rápido. «Tírala», gritó, pero Marcus blandió su arma hacia ella, con la desesperación deformando su rostro. El rugido de Richard atravesó el caos. «Marcus». Su voz se quebró de traición y furia. «Después de todo, así es como me lo pagas». Marcus dudó, dividido entre disparar y justificarse. Ese único segundo fue todo lo que Clara necesitó. Ella se abalanzó hacia adelante, apartándole la muñeca de un golpe. El disparo se estrelló contra el techo, levantando una lluvia de chispas y polvo. Se agarraron, Marcus gruñendo. Clara lo obligó a bajar el brazo. Isen se pegó a la pared, temblando, pero negándose a apartar la mirada. Richard dio un paso adelante, con los puños apretados, aunque la edad lo había debilitado. Su voz resonó, no como la de un multimillonario, sino como la de un hombre traicionado por alguien en quien alguna vez confió como familia. «Basta». El arma cayó al suelo. Clara inmovilizó a Marcus contra la mesa, y las esposas se cerraron de golpe alrededor de sus muñecas. Desde afuera llegó el ruido de helicópteros, las luces destellantes de las unidades tácticas que sobrevolaban la azotea opuesta. La radio de Clara crepitó. «Tirador bajo custodia». Repetición. «Tirador de la azotea asegurado». El alivio inundó la habitación, pero para Richard, el daño fue más profundo que los cristales rotos y el rebote de la bala. Miró a Marcus, quien una vez fue su ayudante más leal, ahora encadenado, silencioso y expuesto. Y entonces sus ojos se posaron en Isen, el chico que había sido burlado, despedido, casi silenciado, pero que acababa de salvarlos a todos. La sala de conferencias era una tormenta de luces destellantes y voces apremiantes. Los oficiales tácticos se llevaron a Marcus esposado, y sus gritos de traición se desvanecieron en el pasillo. Clara enfundó su arma, y sus hombros finalmente se relajaron tras horas de presión implacable. Richard se quedó inmóvil en el centro de la habitación, su reflejo se reflejaba en las paredes de cristal roto. Por primera vez en décadas, su imperio no se había salvado por estrategia, contratos ni riqueza, sino por un niño en el que nadie creía. Se giró hacia Isen. El chico parecía pequeño contra los imponentes ventanales, agarrando su bolsa de papel como si fuera una armadura.
Sin embargo, sus ojos, grandes, firmes y brillantes, reflejaban la valentía de alguien mucho mayor de 12 años. Richard cruzó la habitación. Sus pasos resonaban. Se arrodilló, sorprendiendo a todos. Su mano se posó suavemente sobre el hombro de Ethan. Si hubiera escuchado voces como la tuya hace años, dijo en voz baja, mi hijo podría seguir vivo. Esta noche, te escuché y me salvaste. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Nadie le había dicho jamás palabras así. Tragó saliva con dificultad, apenas logrando articular palabra. Simplemente no quería que nadie más saliera lastimado. Clara dio un paso al frente, con voz firme pero amable. El mundo te vio esta noche, Ethan, y no lo olvidará. De hecho, fuera de la sala de conferencias, la prensa ya se había reunido. Los flashes de las cámaras iluminaron a Richard mientras éste conducía a Ethan al vestíbulo. Los micrófonos se extendían hacia adelante. Los reporteros gritaban preguntas sobre el caos, la traición, el chico. Richard no dudó. Levantó la mano, silenciando la sala. Su voz cargaba el peso de la supervivencia y la verdad. Este chico me salvó la vida, declaró. Y de esta noche en adelante, ninguna advertencia, por pequeña que sea, será ignorada. Estableceré la base de la señal, un lugar donde niños como Ethan sean entrenados, protegidos y escuchados. Serán los ojos de esta ciudad. Cuando otros apartaron la mirada, la multitud estalló, algunos en aplausos, otros en un silencio atónito. Pero en ese momento, Ethan sintió algo que nunca había conocido. Visibilidad. Ya no era invisible, ya no era solo un niño marginado. Más tarde, cuando la noche dio paso al amanecer, Ethan se paró junto a la ventana de un modesto apartamento que Richard había arreglado. Chicago se extendía ante él, bañada por una luz tenue. Por primera vez, el horizonte no era un muro que lo mantenía fuera. Era un horizonte hacia el que podía caminar. Susurró para sí mismo, apenas audible. «Papá», alguien escuchó esta vez. La ciudad despertó, inconsciente del niño que había alterado su historia. Pero Ethan lo sabía, y Richard lo sabía, y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Y así fue como el llanto de un niño sin hogar se convirtió en un momento que cambió una ciudad entera. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te conmovió, dale a me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza y suscríbete a nuestro canal. Nuevas historias inspiradoras te esperan cada día.